y ahí me encontré con el mensaje de los dioses de von Däniken. De Von Däniken, claro. Y entonces empecé a leer a maravillarme con las huellas de Nazca, con la calavera de cristal, de cuarzo tallado o quién sabe hecho como, quién sabe cómo. Eh, Ahí conocí los famosos avioncitos de oro, ahí cuando tenía 8 años, ¿no? Muy buenas noches amigos, bienvenidos. Un programa más en Conversando con Banshik y para mí es una alegría de a poquito ir sumando nuevos amigos a nuestro canal, ya más de 1100 suscriptores que para mí es un montón y casi llegando a los 50 programas. Y bueno, en esta ocasión nos visita una gran amiga, una gran difusora de la temática OVNI junto con lo paranormal, las civilizaciones antiguas. Bueno, una persona que conocí ya hace unos años a través de su canal Ainé del Río y es un placer para mí darle la bienvenida desde Capilla del Monte hasta allí, Colonia, en Alemania. Bienvenida, querida Ainé, a nuestro programa. Gracias, Clau. Es un gusto y un placer enorme para mí estar acá, un honor también haberte visto crecer como te vi, te lo dije en su momento que tenías que hacer tu canal y no me equivoqué. La prueba está en que has crecido a estos pasos agigantados, donde mucha gente quiere llegar a, a este paso tan importante que son esos primeros 1000 suscriptores, que lleva mucho esfuerzo generalmente, y lo has hecho de una manera natural y grácil, digamos, ¿no? Esa forma grácil de llegar es porque vos ya tenés una trayectoria, la gente te conoce, tenés un nombre y tenés un buen nombre, que en este medio es una cosa difícil de conseguir y de mantener. eh, eh, Sin salir salpicada por ninguna de las luchas esas que se producen tipo luchas libres, así como en barro, ¿no? Que salpica para todos lados. Parece mentira, Este, ¿no? Sí, pero hablando de Hemos hablado mucho de sí, eso. sí, sí, el terreno de la ufología, a mí cuando me lo contaban desde afuera, y yo Lucha en barro. escuchaba esas historias y decía, no puede ser, están exagerando, decía yo, pero realmente ahora Y después después de dijiste de no. 2 años, casi 3, tengo que admitir que tenías razón. Así que bueno, vamos a empezar por ahí la entrevista. ¿Cómo fue que te animaste, que te lanzaste? Porque yo me imagino que esto no fue de un día para el otro, a decir, bueno, No. voy a ponerme las pilas, a organizar un canal de difusión, de entrevistas, de investigación también, porque has hecho trabajos de campo, has salido a investigar en distintas locaciones. Entonces, ¿cómo fue que empezó este sueño, Ainé? Bueno, hay varios factores. Primero que yo soy una persona de los medios hace muchos años, cosa que la gente que está en los medios ufológicos desconocía. Yo empecé mi trabajo artístico desde muy chiquita, siempre tuve conexión con lo que ha sido el arte, y de tal modo siempre he estado delante del público, de una manera muy natural. Sí, y te voy a contar una anécdota de las más tiernitas que tengo, que es que mi mamá dice, yo era la última de la fila porque era la más alta ya desde el jardín de infantes. Y entonces llegó un acto en el jardín de infantes, este, que nos habían, teníamos que bailar así
de candomberas. Viste que antes para las fiestas patrias Sí. te disfrazaban, te ponían el pañuelito y te teñían la cara con corcho, que era nuestra forma de decir, eran las Mulatas, las negras que mulatas. bailaban, Sí, las sí. mulatas y las negras que bailaban el candombe. Mamá dice, porque yo no me acuerdo, que yo era la más alta de todos, pero me pusieron adelante de todo, como en un trencito que llevaba la fila yo bailando, ¿no? Y dice que yo iba bailando y dice que iba con la manita así, no sé. Entonces, ahí fue como mi debut, ¿viste? Más artístico. Y eso se veía ya esas ganas que yo tenía de bailar, de expresarme a través del arte. Después empecé haciendo guitarra, siendo una gran fan de ballet, hice ballet. Y yo sola, en un punto de maduración precoz, cuando era chica, ya estaba tan alta que digo, pero ¿quién me va a levantar a mí? Yo veía a todas mis otras compañeritas bailarinas que me llegaban acá, ¿no? Pero acá. Sí, ¿quién me va a levantar a mí? Y así un poco como desilusionada de ser tan grande y tan alta, ¿de qué? Y después los años y la trayectoria, cuando embarcada en barcos como cantante, en los cruceros, como cantante, me tocó dormir con una bailarina rusa que me sacaba un tanto así, casi me desmayo. Que son los criterios, ¿no? Pero antes yo quería entrar en el Colón, porque era eso o era nada. Siempre tuve como la vara muy alta. Y yo ya había pasado hacía rato la altura máxima que tenían para entrar al Colón, que les digo, autoridades del Colón, que tengan en cuenta que en Rusia las bailarinas son más altas que yo, que mido 1,76 m. Digo, ¿no? Porque a veces por ahí los sueños se van quedando por el camino por una cosa o por otra, pero bueno, uno después los va canalizando por otras cosas, ¿no? Bueno, hice guitarra cuando tenía 6 años, empecé a escribir cuando tenía 8, escribía mucha poesía y cuentos, eh, y todo mi devenir fue siendo artístico, hasta que estando en la secundaria en la Escuela Nacional, porque mi mismo profesor de sexto año me había recomendado ir a la Escuela Nacional, que era lo más de lo más en lo que eran los bachilleres o los colegios nacionales, y por cuestiones de índole económica y de tener que viajar de provincia a capital, no lo pude hacer en su momento, pero fui al segundo mejor colegio, que era el Nacional de Avellaneda. Eh, Ingresé con el segundo mejor puntaje en el ingreso. Siempre fui como muy aplicada con todas esas cosas, con el estudio, con todo lo que tenía que ver con la literatura, la historia, siempre me interesó. Desde muy chiquita también me interesó la arqueología, me empecé a estudiar arqueología cuando tenía 8 años, de motu propio, porque mi mamá, que nos traía tantos libros, y yo le pedía y le pedía, como no me alcanzaban los que me traía, me leía los libros de mi hermano, que tiene 5 años más que yo, y ahí me encontré con el mensaje de los dioses, de von Däniken. De Von Däniken, claro. Y entonces empecé a leer a maravillarme con las huellas de Nazca, con la calavera de cristal, de cuarzo tallado, o quién sabe hecho como, quién sabe cómo. Eh, Ahí conocí los famosos avioncitos de oro, ahí cuando tenía 8 años, ¿no? O sea, ya estaba yo fascinada por ese mundo, ¿no? Y empecé a ver este atisbo de que podían existir el tema de civilizaciones más allá del cosmos. Y yo también estaba muy interesada en la parte astronáutica, también quería ser astronauta. Astronauta. Ah, mira vos. También, ¿Arqueóloga o astronauta? sí, quería ser bailarina, arqueóloga, astronauta, escribía, quería tocar la guitarra, tocaba la guitarra, y había hecho ballet. Entonces me formé en tantas áreas que a lo mejor vos decís, no, pero no es profesional en ninguna. Sí, he sido profesional en varias. En algunas no llegué a profesionalizarme como para vivir de eso. Todo eso estaba en mi esencia, en mi formación, en mi ímpetu, en mis ganas. Ya escribía cuando tenía 8 años, como te digo, escribía poesía. Entonces, claro, seguramente a alguna persona le estará resultando esto como una cascada de cosas, qué presuntuosa, ¿no? Estoy hablando con la verdad, que son dos cosas diferentes, que ser presuntuoso.
estaba todo en mí, así como en semilla y despertando, ¿no? Eh, y sigo con esas mismas ansias de querer hacer todo, vos lo sabés porque sabés cómo soy multitasking, de hacer muchas cosas, que de estas cosas que me gustan y me apasionan, y no se me pasan las ganas, al contrario, Claro pasan que los sí. años y cada Vos vez me sabés, alcanza menos el sí, tiempo. sí. Ainé, mientras vas contando este recorrido desde que eras muy niña, uno llega a una etapa de la vida en la que dice, no sé si tengo que dar explicaciones de por qué llegué hasta acá y todo lo que hice, ¿no? Uno no lo hace por ahí Tal con el cual, afán de andar mostrando la trayectoria ni los títulos, pero a veces es necesario claro. hacer estas Es necesario aclaraciones. para que la gente también se calle Sí. un poco la boca, diga, porque ¿de dónde salió esta persona? Bueno, de todo esto salió esta Claro, persona. tal cual. Cada uno sabe su camino, su recorrido, el compromiso que uno tuvo desde los primeros años. Vos sabés que lo que vos contás es realmente una historia que, no te digo siempre, pero en estas casi 50 entrevistas que he hecho, se repite en algunos de estos invitados, no en todos. Desde que muy niño tuve esto, ¿no? A veces es una experiencia extraordinaria, a veces es una mamá o una abuela que acercó un libro o que nos llevó a ver una película. Ahí Siempre, llegamos a esas dos cosas también, las experiencias mira, extraordinarias y a las que me acercaba a los libros. claro, pero digo, está bueno por ahí haciendo uno que ya llegó a la mitad de la vida, por decir así, a la mitad del camino, Sí, sí, nos queda todavía la otra mitad. sí, todavía nos falta la otra mitad para los 100. Exactamente, yo por lo menos a los 100 pienso llegar, siempre le digo a Yo Fernando, también. me vas a tener que aguantar hasta los 100, le digo. Este, bueno, el otro día hablábamos de eso justamente, ¿no? ¿Quién va a partir primero? Qué pregunta, ¿no? Pero digo, yo no, Qué yo hasta los pregunta, 100 sigo. pero qué interesante eso, qué interesante. Bueno, Claro, porque si se proponen que yo no, primero van a durar mucho los dos. claro, tal cual, él también quiere hasta, dice, entonces yo hasta los 120. Bueno, dale. Lo importante es el espíritu de joven, ¿no? La juventud. Totalmente, Y creo que la investigación totalmente, también, ¿no es cierto? Cuando uno empieza un proyecto y lo va desarrollando, ese entusiasmo, ¿no es cierto? No debemos perderlo nunca, aún en los momentos en los que parece que esos desafíos, vamos a decir, no les voy a decir Uh, obstáculos ni palos en la rueda, digamos, esos desafíos que quieren por ahí que tropecemos y que caigamos, seguimos avanzando, ¿no? estábamos hablando de eso hace un rato con una amiga del Mira, medio. esa fortaleza, ¿no? Que en la vida nos pone esos desafíos para hacernos más fuertes y más coherentes en esas elecciones que habíamos hecho desde tan jóvenes, ¿no? No traicionarnos a Totalmente, nosotros mismos. Bueno, seguimos contando un totalmente. poquito, a ver cómo fueron esos primeros años. Bueno, como te digo, ya tenía esa presunción, al mismo tiempo de ese amor que desarrollo por la arqueología. El amor por la ecología vino después. El amor por la arqueología y me empiezo a preguntar acerca de la existencia de los otros mundos, me empiezo también a preguntar sobre los orígenes nuestros, los orígenes del ser humano. Y entonces empiezo a preguntarle a mi mamá sobre el tema de Dios, ¿no? Porque mi mamá y mi papá no me criaron en una religión, nos dejaron elegir a nosotros, cosa que les agradezco profundamente todo el tiempo. Ha sido una cosa maravillosa que nos permitieran elegir y que yo pudiera hacer mis propias búsquedas y sacar mis propias conclusiones, cosa que hice. Te digo, lo de arqueología empecé, creo que en realidad a los 7 empecé con lo de la arqueología. Y a los 8 me acuerdo que entonces empecé con todas las preguntas acerca de nuestro origen y de Dios. Entonces mi mamá, ante estas preguntas, me acercó a distintas iglesias según mi pedido. Y bueno, tengo un par de anécdotas muy graciosas al respecto, pero bueno, me llevó una tarde a una iglesia católica. Me acuerdo que me atraía el tema de que hacían estas reuniones los sábados por la tarde y se hacían cosas y fogones, y a mí me atraía lo lúdico y lo social que eso tenía. Entonces, bueno, me acerqué a una parroquia, en un momento que estábamos haciendo juegos en ronda y no sé qué, y el pañuelito que se llevan, entonces lo voy a decir de esta manera, espero que no se ofendan, nos arrean para el interior de la capilla, digamos, y nos
nos sentamos y empieza toda una cosa litúrgica de oraciones, se paraban, se arrodillaban, se sentaban, yo no sabía si me tenía que sentar, pararme, arrodillarme, sentarme, pararme, arrodillarme. Todo eso ya me descolocó completamente en el mal sentido, porque yo sabía, tenía una conciencia de que no quería ofender a nadie, pero no nadie me había explicado qué era lo que tenía que hacer, porque me pusieron ahí y arreglate. O sea, digo, no hubo alguien que dijera, bueno, esta chica la trajeron ahora, recién acá, nueva, y no sé qué, a ver qué hace. Entonces yo no sabía si estaba ofendiendo, si lo hacía, porque no era parte del ritual, o si no lo hacía, si estaba quedándome afuera y estaba ofendiendo de alguna manera. Empiezo a sentirme así como descolocada, ¿no? Pero entonces, como para no sentirme tan descolocada, el cura, veo que empiezan a salir los niños de los bancos y se van poniendo en fila y el cura les empieza a dar la hostia y me mandé por el corredor hacia el altar y entonces voy para allá y el cura me dice algo, ay, 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 que no le entendí nada, que me dijo. Claro, me estaba diciendo, creo que el cuerpo de Cristo, no sé, me pone la hostia así para dármela. Yo abro la boca así y él estaba esperando que yo le contestara algo, no sé, yo le tenía que decir algo. Y yo evidentemente no le podía contestar porque no sabía lo que había que contestarle porque nadie me había dicho nada, ¿no? Y me vuelve a decir lo mismo y yo me quedo así esperando. Y me dice, hija, ¿has tomado la comunión? Me dice, hija, así con el cáliz. Hija, ¿has tomado la comunión? Le digo, yo, no. Y así todo alarmado, pone el ceño así, dice, hija, ¿está bautizada? Me dice, no, le digo, ahí Horrorizado. adelante, horrorizado completamente con todos los niños ahí atrás. Yo, pecadora de 8 años, con todos los crímenes y los pecados que había cometido a mis 8 años, me mandaron a sentar sin la hostia. Una vergüenza pasé tan espantosa, ¿eh? Que no me lo olvido jamás, jamás. ¿A propósito de qué? Porque era impura, no me podían dar la hostia, y porque era non santa, porque no estaba bautizada y porque no había tomado la comunión. Pero mientras tanto me estaban diciendo que ellos tenían el Dios verdadero, los católicos, apostólicos romanos, cristianos. Y entonces me tocó ocasión de visitar la iglesia que concurría mi prima segunda que vivía en la casa pegada a mí, que no adoran santos y no sé qué. Entonces también voy y me llevan tenían así como la parte del primer piso del atrio ahí arriba también. Me tropiezo en uno de los bancos, hago un escándalo, me golpeo, me caigo, estaban todos sin escándalo de aquello. Pero sí llegué a escuchar que ellos también tenían al Dios verdadero y empecé a sospechar algo raro. Acá, como lo dirían los Lelutiers, me pareció que había algo raro ahí. Entonces, también quisiera una sinagoga, estaba cerrada, o sea, estas cositas, ¿no? Entonces digo, acá me dijeron que tienen el Dios verdadero y acá también. Entonces yo ahí en mi cabecita de 8 años dije, mm, o todos tienen el Dios verdadero porque todos dicen tenerlo, o no lo tiene ninguno. Como no puede ser que cada uno que dice que tiene el Dios verdadero tenga el Dios verdadero, no lo pueden tener todos, entonces no lo tiene ninguno. Y cerré con la religión. En ese momento, en mi cabecita, a los 8 años, me despedí de la religión. Y fue un paso muy importante en mi evolución, en mi Claro. crecimiento, ya a mi temprana, eh, a mi temprano despertar, a lo que eran las doctrinas, cosa que cuando te imponen una doctrina, es prácticamente imposible escapar, porque es un legado, porque es una cosa de familia, eh, y yo lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Porque cuando muchos años después terminé leyendo mucho budismo,
encontrándome cómoda con toda la no doctrina, sino con la filosofía de vida que tiene el budismo. Como a los 34 de años dije, me parece que me siento más identificada con el budismo que con ninguna otra cosa. Porque en un libro de budismo encontré, tengo un autor preferido que se llama Thich Nhat Hanh, que es muy famoso, que ha dado muchas conferencias también por el mundo, eh, que no es de budismo tibetano, no es de la línea del Dalai Lama, sino que es de otra línea, eh, y que decía que si por ejemplo te gusta el budismo y lo querés abrazar, pero venís de una familia donde todo el mundo es católico, o donde todo el mundo es ortodoxo de tal, o lo que sea, y para hacerte budista te tenés que pelear con toda la familia, que no te vayas de ahí, que te quedes con tu familia y respetes esas tradiciones, porque no hay nada peor que romper con todos los lazos del amor. Y yo dije, pero qué maravilla. Eso no se lo escuché decir a ninguna de esas otras doctrinas, qué mal, porque los otros dicen, no, impío. Y ahora espero que no me prendan fuego por esto, el Islam también dice eso, porque siempre el impío es el otro, es el que está afuera, siempre es el alien, el otro es el alien, el extranjero. Entonces tal vez a partir de acá podamos empezar a redefinir qué es un alien, ¿no? ¿Qué es un extranjero? Qué es un ajeno? Ya que estamos en la temática OVNI, ¿no? Y empezar a pensar un poquito más que el otro es uno, que uno es el prójimo, que uno es el otro, que no hay, eh, que no hay el otro, que yo soy el otro y que el otro soy yo. Claro, esto que Entonces, estás cuando diciendo, podamos empezar a mirar así el mundo, vamos a poder empezar a dejar de pelearnos entre los omnívogos, ufólogos, entre los pueblos, entre los distintos partidos políticos. sí, sí, sí. Vos sabés que estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Estas reflexiones tan profundas que estás haciendo sobre el sentido de la vida, en qué creemos, para qué venimos, este, por qué tenemos que empezar a despertar a nuestras propias elecciones, no a las imposiciones de los otros, a los paradigmas que siempre existieron y por eso, solo por eso tenemos que seguir adhiriendo a eso, ¿no? Em, Todo esto te lo planteaste desde muy pequeña, ¿no? Y junto con esto, el interés por estas otras cuestiones que tienen que ver también con esto, ¿no? El Es que origen, sí, el es que origen tiene que ver con nuestro y esto. el origen extraterrestre o el origen de las civilizaciones antiguas. Por Este, eso siempre hemos mirado al cielo, claro, preguntándonos de dónde venimos, cómo nacimos, a dónde vamos, hasta dónde llegan nuestros límites, si podemos alcanzar físicamente lo que estamos alcanzando con los ojos, esa luz que se ve allá arriba en el cosmos, ¿no? claro, claro que sí. ¿Y cuándo empezaste a inclinarte por esta profesión que es el arte, ¿no es cierto? El canto, tu carrera artística, y bueno, que te llevó hasta donde estás ahora, ¿no es cierto? Hasta Alemania, porque fue un largo recorrido de viajes, Sí, de cruceros. ¿Cómo fue toda esa etapa? fue un largo recorrido cuando más o menos, bueno, entré en la Escuela Nacional esta que te digo, y un día yo entré en la escuela con el advenimiento, con el regreso bienvenido de la democracia en la Argentina, que siempre la tengamos, mal o bien, para elegir lo mejor que podamos, porque el sistema democrático, voy a decir que no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos, hasta tanto encontremos algo mejor como forma de gobierno digamos, de acuerdos comunes, ¿no? Y entonces empezaron a organizar en aquel momento los centros estudiantiles y como parte de la organización de los centros estudiantiles se empezaron a ofrecer talleres extraescolares, que era toda una novedad en aquel momento, ¿no? Entonces nos vinieron a ofrecer uno de poesía, al que no me anoté porque yo ya estaba escribiendo versos en decasílabo, alejandrinos, que son los de 14 sílabas, etcétera, rimado y todo, y nos ofrecieron un taller de teatro. Y eso me interesó sobremanera y dije, voy a ir a mirar. Entonces, me acuerdo que era el profesor Fernández,
Y fui y golpeé la puerta del salón que me habían designado, el día, a la hora designada golpeé, escuchaba voces adentro, me abre un hombre así con una melena así leonina, eh, como, creo que tenía como una bufanda, no sé, así como una pinta un poco de bohemio, ¿no? Pero un profesor que era de literatura en la Escuela Nacional. eh, y entonces digo, hola, sí, escuché que hay talleres de teatro, me gustaría ver un poquito. Y me dice así muy, no solemne, pero muy, ¿cómo te diría? Sí, un poco solemne, pero también muy impostado, muy en su lugar, ¿no? Me dice, no, me dice, no es para venir a ver, es para venir a participar. Si querés empezar, vení la semana que viene, me dice. Y ¡tum! Me cerró la puerta. Fue lo mejor que hizo, porque ahí la semana que viene estaba ahí yo en el horario, sin poder ser espectadora, sino que tuve que ser participante obligadamente. Y me enamoré, empezamos con Lorca, me enamoré de Federico García Lorca, perdidamente de su obra, de su espíritu. Y ese año fue que a los 15 años debuté con un papel de carácter de la madre en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, haciendo el papel de una madre que había perdido primero a su esposo, luego a un hijo y luego al otro. Y ahí fue que decidí que quería ser actriz. Así que seguí haciendo teatro paralelamente con la escuela secundaria. Después cosas de la vida que tenía que trabajar, me pasé a una escuela vespertina, seguí estudiando. Y después seguí haciendo teatro y bueno, pasé por las filas con actores del con gran cariño recuerdo a mi querido Pachi Armas, que era ahí de Lanús, y hacíamos ahí teatro cerca de la estación de Lanús. Después estuve con otro director, Migueles, que después fue a trabajar al Teatro Nacional Cervantes, con Bettina Bernier o Aida Klein, que era esposa de un escritor, de un director de teatro también y escritor sobre todo de la Asociación Argentina de Actores, Teodoro Klein. Y bueno, y seguimos haciendo obras, seguí haciendo teatro. Después fui a la Manzana de las Luces, digamos, terminé eh, trabajando con todo el entrenamiento actoral con mi profesor Andrés Sachi, eh, y haciendo todo este entrenamiento actoral y ya trabajando en Capital, en la Manzana de las Luces empezamos a hacer obras en cooperativa y bueno, ya recibiendo público, cobrando entradas, haciendo bordero y todas estas cosas. Pero en ese momento en que yo ya estaba haciendo teatro, y mi primera maestra de canto y mi primer maestro de canto, te tengo que decir que han sido mi mamá, que siempre ha cantado en casa, y Gardel. Bueno, yo aprendí con los tangos de Gardel, porque a los 8 años también paralelamente empecé a cantar los tangos de Gardel en casa. Y las fiestas familiares. Todos mis primos la mayoría son todos músicos, no profesionales, pero tengo otras primas que hicieron ballet también. Tengo una prima segunda que es bailarina de ballet profesional y bailarina de salsa y que en este momento ella, bueno, se casó creo que con un holandés y viven acá por el Caribe, en Aruba, no sé dónde, y tiene una agencia de, de bailarines y de bailarinas que suben a los cruceros, que se llama Vudú, que ella tiene el apellido de mi mamá, que es Doño, ¿no? Paula Doño. eh, y yo usé muchos años para el teatro, usé Laura Doño. Así que a donde han visto Laura Doño era yo en la Claro, parte actoral. claro. Sí, lo que estoy Eh, viendo es que tu mamá tuvo un rol muy importante en tu camino, ¿no es sí, cierto? Porque por un lado me decís pero, el tema de los pero mi libros. papá toca el bandoneón. Mi Ah, papá toca el bien, bien. bandoneón. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi, Recordanos. pa-
mi papá Beto y mi mamá Katy y están en sendos programas en el canal, viven por suerte, tienen los dos, papá tiene 87 años y mamá tiene 86 y todavía nos whatsappeamos y el año pasado los estuvieron invitados en el canal los dos, Qué con sendos importante el programas, estímulo de los padres, ¿no? Qué importante tremendo, esto, ¿no es cierto? Para, tremendo. primero la libre elección que me contás, ¿no es cierto? No imponerles una religión, sino que ustedes eligieran. Eso fantástico. Y después el estímulo para que fueran encontrando fueras vos encontrando tu camino, ¿no? Con ese disfrute, porque no es común por ahí el tema de la actuación, del canto, siempre está ese prejuicio. Hablábamos de décadas anteriores, no tanto de ahora, donde, bueno, no, Ujú. hay que hacer una carrera universitaria, o por lo menos terciaria, No, enfocados en otra jamás. cosa. Así que tenían la mente muy, muy abierta a tus padres. Sí, 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 siempre han sido, y han crecido mucho, ¿eh? Con todo había cosas con las que no eran tan abiertos, pero han acompañado también mi camino evolutivo. Mi mamá me ha dicho muchas veces que también yo le he enseñado, digamos, que en un punto he pasado también a ser su maestra, digamos, ¿no? Porque años después mi mamá terminó incursionando en clases de canto y de teatro, Qué y lo hizo bueno, bien. qué bueno, qué bueno. Entonces fue una cosa de retroalimentación y mi hermano también tiene buena voz, canta bien, tiene voz de tenorino, que es una cosa poco habitual para un hombre. Mantener con la edad una voz de un tenorino que es casi como si fuera una voz como de un adolescente. Claro, claro, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, bueno, Eh, ya digamos que has venido con unas tareas, con unos dones muy particulares, ¿no? Y muy multifacética, podríamos decir, pero ¿cómo subís a los cruceros? Contanos esa parte que por ahí la gente no sabe, ¿no? Porque los que te conocemos del canal, te vemos en las entrevistas, en todo lo que vos desplegás desde el mundo ufológico, las civilizaciones antiguas, lo paranormal. Pero bueno, hay toda otra etapa previa, en los cruceros que debió ser una experiencia también alucinante, me imagino. Alucinante, tremendo. Bueno, después de toda la etapa de canto, y que empecé a estudiar canto, que no te lo conté, que estudié con mi profesora Lucy Saborido, que le mando un beso muy grande, con Chani Suárez y con Silvia Iriondo, que son folcloristas argentinas muy conocidas. Exploré toda esa parte, porque yo me dije, cuando estaba haciendo teatro, dije, no puede ser, no puede ser. Acá no tenemos un actor estudio en Argentina, dije, pero yo me voy a formar como se forman allá, porque una buena actriz tiene que saber cantar también, además de Claro, saber bailar. Entonces yo ya tenía mi aspecto de la danza, de la actuación, y dije, voy a aprender a cantar. Y a los 24 años empecé a tomar lecciones de canto. Voy a aprender a cantar profesional. Yo ya cantaba, pero no tenía formación técnica vocal. claro. Entonces empecé a estudiar canto. Estudié, esta profesora Lucy es del Conservatorio, egresada del Conservatorio Nacional, estudié canto y hice un musical, algún reemplazo, hice algún musical también ahí en Buenos Aires y me di cuenta, pasando los años y con algunos sinsabores que me dio el tema de no poder vivir de la parte actoral, porque en Argentina esto es de criticar que los castings son muy cerrados, no te enteras de nada si no tenés contactos, no existe eso, no hay posibilidad, no se brinda posibilidad a la persona que tiene talento, salvo que te vayas a un reality o este tipo de cosas y pases distintas etapas, no tenés posibilidad de nada. Una vez fui a un casting, esto te lo voy a contar muy cortito, fui a un casting que había dejado el currículum como actriz en el Centro Cultural San Martín. Me convocan según currículum a un casting, voy, había un montón de gente, tenía el número, no sé, 162, hago un casting brillante, me aplauden hasta los que estaban atrás de cámara filmando, me aplaude todo el mundo, me aplaude la gente los que estaban esperando para pasar a actuar, me felicitan, me palmean, dije, bueno, me van a llamar, por lo menos pasaré otra ronda, digo, por lo menos. Digo, porque si te felicita el director del casting, que está haciendo el casting en ese momento, terminé tirada en el piso, llorando, no sé, era una historia. Era para un protagónico en el Teatro San Martín, con vista a la calle.
Salí de ahí en el aire, así, flotando en el aire, segura de que me iban por lo menos a llamar para otra etapa, aunque hubiera otras personas que dieran el physique du rol y todo y los demás. Y pasaron los meses y nada sucedió. Nadie me volvió a llamar, ni por sí ni por no, nadie me dijo más nada. Y un día pasando por Avenida Corrientes, por la puerta del Teatro San Martín, encontré en el papel eh, para el cual yo había estado para el casting a Laura Novoa, hija de Pepe Novoa. Claro. Perdónenme, pero para mí es un actor mediocre, señor, se lo tengo que decir, y ella peor, porque son de piedra, porque hablan siempre igual y siempre tienen el mismo tono, no cambian personajes, son como Adrián Suárez. Discúlpeme de Adrián Suárez con todas las producciones que tiene y Polka y todo lo demás. No saben actuar, hacen siempre de ellos mismos. ¿Es verdad o no es verdad? Díganmelo acá la gente, que deje los comentarios después cuando termine el Claro, programa. es muy duro, ¿no es cierto? Porque podés tener muchísimo talento, pero lamentablemente si no están los contactos o el apellido, ¿no es cierto? No, es Exacto. difícil. Era En lo que Europa había es igual, pasado. Laurita, en Europa es No, igual. yo ya trabajé acá en televisión varias veces, en idioma extranjero, sin que nadie me conozca. Me convocaron, hice casting para extra y me han llamado varias veces. Hasta la semana pasada, la otra que vi tarde la llamada de teléfono, respondí, ya lo habían cubierto. Hubiera sido mi séptimo trabajo acá en televisión. Hablas Y en alemán, Italia, hablas varios idiomas, ¿no es cierto, Ainé? sí, 6 idiomas hablo. Wow. Y esto de la televisión es en alemán, ¿no? Tu actuación, Sí, cuando... es en alemán, es en alemán. Y en Italia también quedé finalista de un concurso de canto, de un concurso regional de canto en Calabria. Y bueno, me preguntaste cómo llegué a los cruceros. Sí. ¿Qué pasó? Yo después de varias cosas a nivel privado, después de dejar la actuación y empezar con el canto, conozco una persona en Argentina, por un contacto que me trajo justamente mi papá, que es también un artista plástico, un cocinero emérito y músico, que toca la guitarra y toca la mandolina y toca en un grupo de música celta. Y daba en este restaurante, tenía un espacio para cantar live. Ahí es que yo la conozco a Nazaret, que me vino a ver ahí. A Ah, NASA que está en mira. el canal, ahí la Sí. conocí a NASA. Ahí la conocí a NASA que me vino a ver porque nos conocíamos de un grupo de veganos. Y él me da la oportunidad, me escucha cantar, me hace un casting así simple, llego, canto a capela, le canto un blues, me queda mirando, me dice, ¿tenés CD? Me dice, no, le digo, era carísimo grabar clavo en aquel momento, era carísimo. No, me dice, bueno, me dice, yo te lo voy a producir, tu CD. Lo, Wow, ahí está. Mi mi camino. camino. ¿Ese fue Este fue el nombre que elegí yo. tu primer CD? Mi primero, no es el último, pero es el primero, por ahora es el único. Y bueno, hice covers ahí, ahí están los Cuántos covers. años ahí tenías, Ainé? Esta foto, esta es la segunda cubierta que la puse para acercarme un poquito a la edad que tenía cuando lo estaba comercializando en el crucero. Pero acá en esta foto yo tenía, a ver, como 35 años, o un poquito más. Sí, por ahí. 35 años, 36 años, por ahí más o menos. Ahora tengo 25. Y a partir de ahí, digamos, de esta persona, es que se te abre todo un mundo impensado. ¿Vos te tenías proyectado en algún momento, habías fantaseado con la idea de viajar por el mundo cantando o no? No, empieza la cosa porque por motivos personales me voy de Argentina, me voy de Buenos Aires, me voy a trabajar a Chile, pero yo ya estaba cantando, yo ya había empezado a cantar
empecé a cantar en colectivos, en buses en Argentina, y me iba muy bien. Y vendía el CD, recaudaba plata y vendía el CD. Lo llevaba conmigo, copias, y vendía el CD. Entonces resultó que en 3 horas de cantar, yo volvía a casa con una bolsa así de monedas y de billetes, así. En 3 horas me hacía lo que hubiera hecho en una jornada de trabajo en una oficina o en cualquier otro lugar. Entonces me empecé a plantar seriamente de que yo podía vivir del canto, cosa que no había podido hacer con el teatro. Y dije, esto va en serio, y acá yo soy una profesional en esto. Y empecé a tirar redes, a cantar en algunos lugares, a cantar así en público en algunos sitios. Me sale la oportunidad de un trabajo en Chile, me voy para Chile, estuve viviendo un año y medio con algunas interrupciones de volver a Buenos Aires. Yo estuve trabajando ahí mientras tanto, mientras hacía toda la época de teatro y tal, viví mucho siempre de vendedora, ejecutiva de ventas, de cuentas, este tipo de cosas que también tenían que ver con el público. Y me voy de vendedora a una sucursal de Betsa, y ahí teníamos contacto, también hacíamos promociones en restaurantes y en lugares, y mismo en Chile me empiezan a convocar para cantar en locales. Más que en Argentina, que también estaba la gente atornillada a los asientos en Argentina. No se podían conseguir lugares porque el cantante que estaba era el que estaba atornillado al taburete y no encontrabas un lugar ni en San Telmo, ni acá, ni allá, todo el mundo atornillado. Porque ese es el problema de Argentina, que la gente se atornilla a los puestos, en todo, lo que sea. Entonces, me hice mi espacio. Allá también trabajé un tiempo en eso. Solté el trabajo tradicional, definitivamente lo dejé, decidí que iba a vivir solamente de mi arte. Y estuve cantando ahí en Santiago. Los amigos chilenos sabrán de lo que hablo, en toda la parte de Providencia, en unos locales que se llamaban el Red Bull. El dueño del Red Bull tenía el Red Bull y 2 locales que se llamaban Green Bull. Ahora me enteré que tiene otros locales, se trasladaron. Bueno, yo cantaba en los 2 Green Bull, alternaba uno con el otro y cantaba 5 o 6 días de la semana y tenía mi día franco. Y cuando salía del Green, me iba a tomar una copita al Red y a escuchar el grupo más grande que estaba, porque yo cantaba solista con pistas. Y eso me dio la base y el impulso para que una amiga que me decía, venite para España, venite para Europa, venite para acá, eh, y que ella había empezado a trabajar embarcada en cruceros, a partir de ahí me animé y pegué el salto para Europa. Llegué, presenté el CD en una agencia, me fui a Italia a buscar mis ancestros de por aquel lado, a buscar los espacios, a visitar los lugares, a conectar con gente que había conocido, que podían llegar a ser eventualmente familiares lejanos. En ese interín, la agencia de Barcelona me convoca a embarcarme en una nave italiana. Entonces, que yo ya que estaba en Italia, me embarco en la primera nave de crucero de la MSC a cantar y a vivir como cantante. Así empecé en los cruceros. Qué hermoso, un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, porque bueno, por ahí sí No lo me lo hacemos. hubiera imaginado nunca, porque a mí me gusta Claro, tanto viajar, Clau, me gusta claro, tanto viajar. claro. Haciendo lo que te gusta, que es cantar, y Y bueno, le pagaban encima. y te pagaban y recorriendo el mundo, ¿no? Y bueno, pero esto de algunos creen en el destino, yo creo que el destino también lo va forjando uno, porque vos también le pusiste garra y le pusiste motivación y trabajo para llegar hasta ese crucero, ¿no? Más allá de todas esas personas que vos misma creo fuiste atrayendo a tu vida por concretar ese sueño, ¿no? Y bueno, y Sí, así pasaron los años recorriendo a través del crucero, visitaste muchos países, ¿no? ¿Qué recordás de estos años? 43. Wow. ¿Y alguno en especial que digas, bueno, este viaje fue alucinante, me impactó tal lugar o tal? Noruega. Ujú. Noruega me impactó tanto.
con sus fiordos, el mar entrando en el socavón que dejaron los glaciares, verdísimo, color esmeralda, esas aguas cristalinas que te acercabas con un barco hasta el borde de una cascada y te daban así para tomar. He llenado botellas de agua en ríos y me los he tomado, Claudia. Qué bárbaro. Me imagino los cielos también, los cielos nocturnos, ¿no? En aquellos Impresionante, lugares. impresionante, impresionante, maravilloso. ¿Y te ha, Y bueno, te ha recorrí, tocado alguna experiencia con luces o con ovnis estando en los cruceros? no, pero la experiencia me tocó de niña. Eso nos lo salteamos cuando tenía 11 años, cuando estaba en Argentina y en la puerta de mi casa. Ajá. Mi avistamiento fue en ese momento cuando tenía 11 años antes de cumplir 12 años. Y fíjate que en mi familia, mi mamá, mi abuela y mis tías también habían visto ovnis. Lo que ellos llamaron platillo volador en su momento, y eso está contado en el programa, en el canal Aire del Río, por mi mamá. Tenemos que ir a visitar esa entrevista. Bueno, invitamos a todos los amigos a que visiten y se suscriban al canal de Ainea Nea del Río. ¿Eso fue últimamente, esa entrevista a tus papis? Esa entrevista creo que fue el año pasado, mirá, Aire del Río, Bien, ahí ese está, es bárbaro. el logo es un El logo llaverito, este y los llaveritos que, te lo tenés que venir a buscar. sí, sí, que regalás los llaveritos para la gente que te va siguiendo, los que se van uniendo, ¿no es cierto?, al canal. Exactamente, Que ya este canal exactamente. tiene más de 2 años, ¿no es cierto?, tu canal de YouTube. Sí, cumplimos 2 años de mateadas, justamente hace un par de semanas. Cumplimos 2 años de Mateada OVNI, que es una de las secciones del canal en las que formaste parte también, brevemente, pero de manera brillante, como siempre. Y cumplimos 2 años y medio. Y ahora, el 11 de enero, que es mi cumple, aniversario con Banamali, que estuvo para ese día, cumplimos los 2 años de haber llegado a los 1000 suscriptores, de haber empezado a monetizar, y en junio cumplimos los 3 años de canal. Qué bueno, qué bueno. Cómo se va abriendo el mundo, digamos, de cada uno de acuerdo a la motivación y al compromiso que uno le pone, ¿no? No es cuestión de suerte solamente, creo que hay un trabajo detrás importante, ¿no? Para ir logrando esas metas. La pasión, Clau. Sí, la pasión también. Me quedé pensando en cuando eras niña y viste, ¿qué fue lo que viste en el cielo? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo todo perfectamente, y no estaba sola. Hay otra testigo que era una compañerita mía de la escuela primaria en Alí Aguiar, que estábamos, ella se quedaba mucho en mi casa, eh, o- era verano, me acuerdo no me acuerdo lamentablemente el día que fue porque he tratado de rastrear a ver si había otros testigos, pero sé que era hacia el final de las clases o que ya las estábamos por terminar o que ya las habíamos terminado, hacía mucho calor, o sea que era noviembre, diciembre, cuando yo estaba en sexto grado. eh, y me acuerdo la hora precisamente porque mi mamá nos mandó a comprar al almacén, le faltaba algo para la comida que estaba preparando. No sé si hizo de rallar para los fideos. Me manda al almacén, dale que ya cierran. Me acuerdo las palabras de mi mamá, dale que ya cierran. Apúrate que ya cierran. Así que serían las 9 menos cuarto de la noche porque el almacén de Estegón cerraba a las 9 de la noche. Entonces, me da la plata mi mamá y me voy con Analía. Salimos a la puerta. Cuando miro para aquel lado para cruzar la calle, veo en la mitad de la calle el sol, allá arriba en el medio. Y algo no me cuadró, como cuando me dijeron en la iglesia, nosotros tenemos el Dios verdadero, dije, ese no puede ser el sol. Era el sol en la mitad de la calle, pero no emitía luz, pero era como el sol, era como cuando ves el sol del atardecer, pero eran las 9 menos cuarto. Y estaba suspendido al fondo de la calle, allá lejos, a la mitad y alto. Como una esfera de color naranja, blanquecino, ¿cómo sería? Naranja, como una esfera Naranja. de color naranja un poco blanquecino.
digo, y sí, mirá, le digo, mira eso. Le digo, quedamos así, ¿no? Levantamos la vista así. Y la sacudo a mi amiga, le digo, vení, vamos a la esquina que vamos a ver mejor, le digo. Y entonces cruzamos corriendo la calle y nos fuimos a la esquina que teníamos mejor ángulo, porque la calle de mi casa va recta así hasta la esquina y en la esquina hace un pequeño ángulo que choca con la estación de Lanús. El año pasado, hablando con Andrea Pérez y Mondini, me dice, calculaste la trayectoria, viste que ella es muy Sí, así, ¿no? técnica, sí, sí. Daisy, calculaste la... A ver si me sale bien, me sale bien. ¿Calculaste la trayectoria? Me dice. No, le digo, ¿sabes qué no? Entonces me pongo a calcular así, así. Se fue para el río, se fue para el lado de Quilmes. Digo, pero ¿y dónde estaba? Digo, pará. Entonces agarro y sitúo el punto de observación, sitúo el punto donde lo vi y empiezo a mirar, sigo la trayectoria del mapa y veo que trazando la línea recta de mi punto desde mi punto de observación, pasando por el punto donde yo suponía que estaba, donde estaba parado en la mitad de la calle, siguiendo una línea recta, adivina con qué choca, ¿Con qué choca? con el aeropuerto de Ezeiza. Ah, ujú. Buen dato ese. Zona de avistamiento. Sí, sí, claro, Monte Grande, claro Monte que Grande, sí. Ezeiza. Monte Estamos Grande donde nací. hablando de la década del 70. Estamos hablando del avistamiento. El avistamiento no, ya eran los 80. Ajá, Ya era en los 80. El avistamiento tiene que haber sido eh, año 84. bien. 82, a ver, 82, 83. Finales del 83 tiene que haber sido. Claro, y estas experiencias tan O del 82. extraordinarias que van pasándonos es como que nos van motivando a través de los años, ¿no? Por ahí en el momento te lo Sí. olvidás o después de un tiempo uno No, se que me voy a olvida, olvidar. pero Lo de después es siempre, como toda que la vida. retomás con todo esto que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos años a raíz del encierro que hemos tenido por 2 años y que se activaron muchísimo los canales de YouTube, ¿no es cierto? Toda la gente se volvió, se inclinó Sí, hacia la virtualidad y sí, creo que has escuchado a más de una vez a tus entrevistados hablar de estas cuestiones de cuando eran niños, ver esas luces en el sí, cielo, los soles nocturnos sí, o la luna que se mueve. Me acuerdo de Débora Gorste cuando contaba en la boca, ella estaba con su mamá y decía, mamá, la luna está bailando. O sea, uno trae como esos recuerdos de cuando es muy niño, ¿no? Y por eso mirá, terminamos. Débora, qué lindo es. Sí, 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 recuerdo que en una entrevista, después cuando pasó por el canal también se lo recordé yo porque lo escuché, creo que comentárselo a Hildebrand, si mal no recuerdo, esa luna Sí, en mi enorme. entrevista no lo comentó eso, pero qué Mirá, interesante. sí, sí, le dijo a la mamá, no, era pequeña, no sé cuántos años, no recuerdo, está en la entrevista, Ujú, y le dice, ujú. mamá, la luna está bailando. Obviamente no era la luna, estaba la luna llena y había otra luna igual, llena, Claro, aparentemente que se movía, ¿no? Este, claro. Qué ¿cómo impresionante surge, eso. Laurita, Aine, cómo surge esto de decir, bueno, me voy a alargar al YouTube después de toda esa trayectoria extraordinaria, fabulosa que contás de los cruceros, de tu lado artístico y demás? Porque el canal de YouTube tuyo no es solamente de entrevistas y demás, ¿no? Son Correcto. como es un árbol, ¿no es cierto?, que tiene muchas ramas, un tronco principal con Sí, muchísimas ramas. Quiero que nos hables un poco de eso porque también fue creciendo a través del tiempo y tiene un montón de facetas el canal. Pero bueno, contanos un poco de sí. cómo surge la idea y dónde estás ahora. Bueno, yo estoy en Alemania, en Colonia, y vine invitada por una amiga alemana que nos conocíamos de Roma, del tiempo que viví en Italia. Eh, pero para que entiendas cómo llego al canal, yo ya estaba en medios ahí también cuando omití comentarte, porque me olvidé, a veces me mareo con las cosas que hice. Son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Omití comentarte que Bueno, al pero mismo vamos a tener tiempo que una estaba segunda haciendo parte. canto, Esta entrevista tendrá una segunda parte seguramente. bueno, pero bueno, brevemente es que yo empecé a hacer radio. Una amiga me propuso hacer radio cuando yo tenía 24 años
Y empezamos un programa semanal en una radio en Palermo, que le mando un beso muy grande a mi amigo Gustavo Frías, que también ha sido entrevistado en el canal Inés del Río, exdirector de radio y humanista, cosa que yo no sabía en aquel momento, pero una gran persona, un gran ser humano, que me dio la oportunidad de empezar con la radio. Y así empecé con radio, empecé con un programa semanal de música de los rock de los 70, con Sandrita, con Sandra, que ahora vive una argentina que ahora vive en La Palma, que también la fui a visitar antes de que estallara el volcán. Yo había estado allá, visitándola 2 veces, hermoso lugar. eh, y bueno, hicimos ese programa y después a mí se me ocurrió hacer un programa de salsa, que lo hice con un muchacho dominicano y hacíamos 3 horas de vivo. Yo en aquel momento, que tenía 24 años, 25, hacía 3 horas de vivo del programa de salsa en el canal. Terminaba el programa de salsa y me iba para el teatro a hacer función de teatro. Maravilloso. Qué Unos años bárbaro. también maravillosos de Sí, mi vida, sí. maravilloso. Así que pasaba de la radio al teatro, de hacer radio al teatro. Y después me iba a bailar salsa toda la noche. Linda época, muy linda. Así hice radio, estuve haciendo radio 3 años. Y bueno, después llegaron otras etapas de mi vida personal, donde me dediqué a mi vida personal. Fue un entretiempo. La Mumi está haciendo ruido con una bolsita. Cuando ella ve que Ah, estoy hablando mucho con la Mumi, alguien, que es tu gatita hermosa, que también sí, es reclama la protagonista atención. del canal. Siempre, siempre. Tiene unos videos. Ayer pasé uno que está mordiendo el collarcito, porque se lo saqué. Y entonces le da como bronquita y lo muerde, pero después, como es tan de ella, lo termina limpiando. Está en uno de los shorts que subí acá. No, sí, Lo sí, termina aparte limpiando. le encanta ver, le pone su cine personal, y es todo un personaje la Mumi. Tiene el gato cine, ella tiene Claro, el el gato gato cine, sí, Mumi, sí. Mumi, pará, que estamos grabando, hija, dejale la bolsita. Sí, ella, además, ¿sabes a qué me hace acordar la Mumi? Como esos chicos, viste, que de repente que están haciendo algo y ven que los está filmando y agarran y se ponen así en Sí, pose. sí, no pasó Hace eso. nada. No, no hace eso, se pone así a la cámara, agarra y ve que la estoy filmando, la enfoco así con el teléfono y me hace así, tú, y mira la cámara. Así es. Digo, Alma de parece, diva tiene, claro, y le bueno, digo, le digo, con la mami pareces que una tiene gata de también. Hollywood. Con la mami que tiene también con toda tu trayectoria artística, además ya le pasaste los genes a tu hijita gatuna. Sí, 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 sí. Le digo, pareces una gatita de Hollywood, mami. Entonces me fue natural meterme Claro. en un medio. Digo, pero voy a hacer algo, porque yo también con la pandemia, yo ya venía con ganas de hacer algo. Y había estado charlando con todos estos amigos que los conoces y que nos conocemos, que ahora son colegas. eh, y había estado charlando y les tiré, hice alguna notita ya cuando estaba acá, y después las terminé subiendo en mi canal, porque nadie me dio demasiada bola. Y bueno, y pasó lo que pasó, porque por ahí si alguien me hubiera dado cabida hubiera sido como una notera o no sé qué, pero se Claro, ve que no estaba eso en mi camino, seguro. estaba esto, que era Era hacer mi formato. un proyecto más grande. Era hacer mi formato. Ujú. Y así fue, y conseguí colaboradora, gente eh, que se enamoró también del proyecto y que me apoyaron, algunos desde el background y otros desde la participación, ¿no? Hoy en día tenemos vigente la mateada Omni Santiago con Lili Guevara, la mateada Omni California con Teresa Romero, que ahora están un poquito de vacaciones, las dos, y la mateada Omni Veracruz, que ahora dentro de poquito vamos a hacer una, según me dijo también nuestra amiga Azul desde allá, desde Veracruz. Y bueno, Tere está en California y bueno, vos estuviste desde Capilla del Monte brevemente porque tus obligaciones laborales te llevaron por otros rumbos también y por otros caminos, ¿no? Sí, Pero sí, fue una participación muy ujú, grata para mí. Y bueno, esta idea sí, fue muy original de tu parte, ¿no es cierto? Porque estábamos en plena pandemia donde no se podían realizar los cafés ufológicos de manera presencial, que es lo que hemos vuelto a hacer exactamente. este año, y unir a la gente, a las comunidades de distintos países, de distintas ciudades, a través de una mateada, porque aparte el símbolo del mate, que es muy nuestro, es argentino, fue una idea espectacular
y que prendió en la gente para que, les contamos a los que no saben, para que se integren a las mateadas. La gente puede participar contando su experiencia, se les da la oportunidad, ¿no es cierto?, de contar su caso. A veces son, Presencial y virtual. claro, Mixto presencial y o virtual. solo presencial o mixto o virtual directamente, ¿no? Porque también está eso, Claro, gente que por claro, ahí no tiene posibilidad de reunirse físicamente y bueno, y nos reunimos así en como nos forma estamos virtual. reuniendo vos y yo Claro que ahora. sí. Y ahora ya cumpliste cuántas mateadas de la mateada OVNI Colonia, que sería la madre de todas las mateadas, eso son un montón. Sí, sí, llevamos como 46, 47. El otro día festejamos, no le puse número, pero festejamos el segundo aniversario de la Mateada Nicolón. Claro, realmente sí fue creciendo Muy este lindo. proyecto y tenés más proyectos porque hay una editorial también. Sí. Bueno, en aquellos años donde te dije que me dediqué a mi parte privada sin estar en lo artístico, también empecé a estudiar la carrera de edición, o sea, de editora. Y cuando me dicen editora de video, no, editor es editor. De video es una carrera nuevita que nació hace poquito. La carrera de edición como tal en la Facultad de Filosofía y Letras en la Claro, Universidad de Buenos Aires cumplió 30 años hace poco. Y siempre, como siempre tuve este contacto con los libros, como siempre escribí, empecé a pensar que era el momento de unir también eso y como el hilo que une las cuentas del collar, claro, unir mi pasión por la literatura, por el teatro, por la música, por el canto, por el medio que tenemos de YouTube, terminar haciendo, digamos, cerrando el círculo como un multimedio, digamos, y hacer la editorial que se llama El Arca de Ainé. Que el loguito ya te lo voy a pasar, sí, 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 es lo un, estamos es viendo, un, lo estamos viendo ahora. Ahí está. es un, Es fantástico, fantástico esto porque es como que toda tu historia personal, tu vida privada, tu vida pública como artista, la plasmaste en este tiempo del canal de YouTube. Es como que pudiste ir concretando y cerrando esos círculos que por ahí habían sí, quedado y desarrollarlo todo, y sintetizarlo en el canal, ¿no? Todas las sí, facetas, lo artístico, la parte de investigación, la parte ufológica, tus ganas por ser sí, arqueóloga, la parte de astronauta también, ¿por qué no? Está sí, como, por eso digo, es un sí, canal con muchas facetas, ¿no? Eso es lo sí, sí, está interesante. todo. Fíjate el loguito que es un arca, que es Sí, es donde hermoso, se guarda el conocimiento, donde se salva lo que se tiene que salvar, y el techito es un libro. es El techito precioso. del arca es un ¿Eso lo libro. inventaste vos? ¿Se te ocurrió a vos este logo? Diana, la idea fue mía, el boceto base fue mío, y se lo mandé a la genia de Diana, que lo supo interpretar, así como me reinventó el logo de Ainé original, que me lo había hecho un amigo argentino que vive en Chile, lo reinventó y le puso el tipo de tipografía que lo fuimos buscando, que tenía que ver con lo céltico también, porque Ainé es la diosa, la Claro, reina de las hadas del inframundo, y es la dama del lago, Ainé, ¿no? En la mitología celta, una diosa guerrera que le ha pasado de todo, como a mí en la vida, de todo, de todo, de todo, y se ha sabido sobreponer a todo eso, y por eso las mujeres no querían tanto. Tiré algo, siempre en las entrevistas tengo que tirar algo, si no, no sé yo. y aparte, Eh, Ainé del Río, porque está cerquita ahí del río también, o sea, todo cierra. Estoy a metros del río, estoy a metros del río. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, Sí, no, amo, mi río Rin, mi río Rin. impresionante, que has mandado algunas fotos y estás compartiendo siempre. Últimamente creo que pusiste alguna fotito que de vez en cuando aparecen las luces también sobre el río Rin, ¿no? Sí, sí, y de hecho tengo un material que todavía lo tengo que editar, porque lamentablemente lo grabé con una amiga que, digo lamentablemente, no es que lo grabé lamentablemente con una amiga, sino que esta amiga lamentablemente falleció, entonces todavía no lo he sacado a la luz. Ella ya hace un año que partió, en algún momento lo voy a publicar. Pero cuando tuve uno de los avistamientos que tuve acá, que fueron dos, lo tuve con ella. En algún momento lo voy a publicar el video. Y, Claro que y sí. bueno, lo de la editorial que me estabas Sí, preguntando, la idea es que poder plasmar los contenidos editoriales, los contenidos del canal en contenidos editoriales.
Así que en eso estamos trabajando. Estamos trabajando ya con el texto para un oráculo y unas cartas que a tu hija le van a encantar, Qué que son unas hermoso. cartas de azulitas, unas cartas que son un oráculo con un libro, con Nazaret, que Nazaret es además artista plástica, además de que ella hace lectura de registros akáshicos y otras cositas más. Y bueno, con Nazaret es que estamos preparando esta edición. Y tengo digamos, en preparación otros libros más, que por el momento no puedo develar. Muy bien, muy bien. Los proyectos, sí, mejor guardar el secreto, ¿no es cierto? Hasta Sí, que sí, sí, salgan, ¿no es cierto? Y se hasta que publiquen, que va a ser esté. una sorpresa realmente hermosa. Y me encanta que así sea, ¿no? Que estás desarrollando todas estas ideas y con tantos amigos que te van apoyando, que te van conociendo. Y para Y los las personas nuevos, que quieran colaborar, sí, y las personas que quieran colaborar también con la edición, pueden hacer van a poder hacer, van a tener la posibilidad de hacer una precompra. Me pueden contactar a inedelrio@gmail.com y ya encargarme, ya sea, por ejemplo, las cartas con el oráculo y con el libro, o si quieren también colaborar con el proyecto, ya sea del canal que con la editorial, para apoyarnos, porque estamos partiendo de cero, digamos, ¿no? También lo pueden hacer, en el canal están los datos, está el PayPal si quieren colaborar, se pueden unir al canal, en fin. Hay formas de apoyar, de ser un poco un Patreon, desde el costo de un cafecito al mes hasta un transatlántico, como digo siempre, no lo que quieran y lo que puedan. Es tal cual. importante esto que estamos diciendo, así como Sí, que te vengan a apoyar a vos también a tu canal. sí, sí, O sea, sí. estas cosas, ¿no? Es importante que también te colaboren a vos. La gente tiene Sí, que entender que sí, nosotros estamos poniendo mucho, que por más que sea nuestra pasión y nuestro esfuerzo, no está mal que podamos ganar con esto. No es seguro que no. cuestionable. Claro que Hay sí. gente que lo cuestiona. No, no se puede hacer dinero con los ovnis. Bueno, entonces no se puede hacer dinero con la medicina porque la medicina depende de la vida de uno. ¿Por qué un médico me tiene que cobrar la consulta? ¿Y por qué el abogado me tiene que cobrar para defender? Bueno, entonces no cobremos nada. Tal cual, ¿no? Es el tiempo, la investigación, el comprar libros, el Los salir de gastos, los viaje, costos, la tantas cámara, el cosas. micrófono, Sí, sí. Lo que pasa es la que PC que se quema. es parte de un viejo paradigma, como hablábamos antes con respecto a las religiones. El dinero no es malo. ¿Sabés lo que es malo? No tener dinero. Eso es lo malo. Así que, sí, Los sinceramente, recursos, inclusive te diría, no es necesario que el pago sea en dinero, pero de repente, a mí me sirve si veo una firma y me dice, te voy a donar los pasajes aéreos para que vayas a investigar por el mundo. tal cual. Sí, un Me mecenas, sirve, claro. Eso claro. es más que interesante que importante, ¿no es cierto? Como, Bienvenidos los mecenas para las por dos, supuesto, claro acá, que sí. lleguen, Claro que lleguen, sí. donen, aporten. Bueno, Ailén, recordanos las vías de comunicación para aquellos que quieren contactarse con vos, los que se quieren Con suscribir al mucho canal. gusto. Igual van a aparecer en la cajita de descripción de este programa, pero vamos a recordarlo una vez más. Bueno, es ainedelrío@gmail.com. Aine, escrito A-I-N-E, así como dice acá. Aine del Río, Perfecto, arroba ahí está. gmail.com. Este es el mail, el canal se llama así también en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estoy en LinkedIn, como Aine del Río también. ¿Qué más? ¿Dónde más estoy? Estoy en Twitter. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, eso. Si se quieren suscribir al canal con mucho gusto, unirse. Si quieren, alguien está interesado en abrir una mateada en algún punto del mundo, también se comunican conmigo y conversamos tiene un mínimo de prerrogativas, ¿no? Así que bueno, también decirte que bueno, hubo también otro intento de mateada que se quedó en Mendoza, que le iba a organizar a un chico que no la abrió al final, y estuvo también Cari de Genaro haciendo la mateada OVNI Neuquén, y vos. Y entonces ahora en este momento están, digamos, algunas están en impas, otras Claro, lo dejaron, algunas activas y sí, otras ahí por el momento, pero sí, bueno, pero esto no significa que no haya claro. habido Tal trabajo cual. y Y aparte desarrollo. que este proyecto va evolucionando, entonces
quién sabe lo que nos Exacto. depara el 2023, dejamos ahí la puerta abierta, porque Ainé, Vos sabés que sos siempre bienvenida. muchas Yo te gracias, ¿no? Y espero con digo, los brazos abiertos. vos A mí misma fue un tenés dolor que te vayas. un montón de ideas siempre tenés y de nuevos proyectos, así que para mí es una alegría poder transmitir esto, concretar esta entrevista después de tanto tiempo que la habíamos planeado y por ¿Verdad? circunstancias no se dio, pero esta es la Es primera de verdad. varias visitas seguramente al canal porque quiero que en otra entrevista Muchas me hables gracias. de los seres azules, de ese planeta o de ese lugar donde vos te sentís que venís desde allí, de las misiones que tienen que ver o las tareas tuyas en este plano, pero no tanto con lo periodístico, con lo artístico, sino con la faceta espiritual que estás desarrollando y que también sé que es fuerte en tu vida y que le da Sí, sentido por ahí a todo lo demás, ¿no? Entonces, quiero en otra entrevista que así nos es. hables de eso, ¿no? De los seres azules, Sí, de tu conexión y con este y otro te mundo. cuento la experiencia, las experiencias de los avistamientos también, que no las terminamos, que ya Tal te cual. contaré. Sí, 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 pero bueno, vamos a hacer una segunda parte entonces, vamos a dejar ahí la Bueno, expectativa, el gancho. con Te mucho mando un gusto, con beso mucho gusto. enorme hasta Colonia, Alemania, querida Ainé Un del Río, beso, querida Laurita, un beso un enorme beso para grande vos. para todo tu público, y bueno, que les agradezco mucho que nos sigan, que la sigan a Claudia, que la apoyen, que es una gran profesional, un gran ser humano, que todos los queremos, todas las personas con las que he hablado la quieren a Claudia, la respetan, y es un respeto que se lo ha ganado, que es un respeto bien merecido. Yo te quiero muchísimo, hemos tenido, de que nos conocimos, una conexión instantánea y que no ha hecho más que afrontarse y este vínculo fortalecerse, y no veo la hora de verte y de darte un abrazote. Lo mismo, Ainé, yo De igual. tu Si hija pudiera, Banamal y tu marido, con sí, toda la sí, sí, familia. si Los pudiera quiero ir a hasta todos. Alemania, pero bueno, en algún momento la vida siempre nos da Las puertas están abiertas sorpresas. acá. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Ya un sabés que tenés dónde pasar, dónde placer. quedarte. Gracias, gracias, Ainé querida. Un beso enorme hasta allá, hasta Alemania. Chicos, suscríbanse al canal Ainé del Río si todavía no pasaron por allí y déjenme un like, compartan esta información si no la conocían, Ainé. Bueno, acá está, ella con toda su trayectoria y con todos los proyectos que seguramente se Gracias. van a ampliar para el 2023. Así que un beso Muchas enorme gracias. y nos vemos en un nuevo programa de Conversando con Banshee.